Gracias y paz, hermanos y amigos, en esta tarde. Damos gracias al Señor por esa oportunidad de nuevamente poder reunirnos, aunque sea por estos medios, para escuchar y ser edificados e instruidos en la palabra de verdad. Esta tarde vamos a retomar nuestra serie expositiva del libro de Gálatas. Esta sería la predicación número 27 de nuestra serie. Y vamos en Gálatas capítulo 5, versículo 21, al cual le invito a que vayamos para allá. Yo esta tarde estaré utilizando la Biblia Peshitta. Igual no tenemos ningún inconveniente con otras versiones más tradicionales como la Reina Valera, la cual es otra versión que nosotros usamos de hecho primariamente. Hoy quiero variar usando esta versión. Un saludo muy cordial de parte de su servidor desde el Seminario Reformado Latinoamericano en Medellín. También les saluda muy cordialmente nuestra membresía de la Iglesia Bautista Reformada de Girón. Nuestros hermanos les saludan muy cordialmente, también invitándoles a que si ustedes viven en la zona metropolitana de Bucaramanga, ¿por qué no visitarnos un día de estos? En nuestros cultos principales presenciales los domingos a las 4 de la tarde. Bueno, cualquier cosa por privado puede escribirnos para tener acceso a la dirección de reunión para que nos pueda acompañar de manera presencial. Recuerde también que los días miércoles tenemos reunión de oración, así que si tiene petición de oración puede escribirla en los comentarios o por mensaje privado. ¿Listos? Vamos a leer el pasaje y oramos. Gálatas 5, leamos el 19 y vamos al 21. ¿Listos? Dice: las obras de la carne son bien conocidas, las cuales son, vamos al 21, borrachera, orgías y cualquier cosa semejante a estas. Les advierto ahora, como también les advertí anteriormente, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Oremos. Padre, en esta tarde agradecemos tus muchas misericordias por medio de las cuales nos permites reunirnos, conectarnos a la transmisión de tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos redarguya nuestros pecados, nos convenza, nos lleve a un genuino arrepentimiento, Señor, que perdones nuestros excesos y desenfrenos y nos permita ser santos y puros con toda nuestra voluntad y nuestra intención. Afianza nuestros pasos, Señor, en tu camino de santidad. Bendice y guarda nuestros hogares, nuestra iglesia local, a aquellos que en tu misericordia también permites que nos acompañen, sean hermanos o sean invitados amigos. Te ruego, Padre, que aquel que no ha nacido de nuevo, tu palabra le muestre su condición de pecado miserable y lo lleve a aquel Salvador deseoso que es Jesús. Señor, convéncenos de pecado, de justicia, de juicio por medio de tu palabra y que tú seas glorificado en todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, entonces Gálatas 5, 19 al 21. Hoy tenemos la última parte de nuestra miniserie sobre las obras de la carne. Esta viene siendo la predicación cuarta. Hicimos 4 predicaciones, ¿se acuerdan? Los pecados de inmoralidad sexual, los pecados de la falsa religión, los pecados sociales, los pecados eclesiales. Esta sería la quinta, de hecho, la quinta, los pecados de libertinaje. Entonces, terminamos con estas 3, podemos decir 3, ¿no? Dice borrachera, orgía y cosas semejantes. Vamos a titularlo así: los pecados de libertinaje. ¿Listo? Ese va a ser nuestro subtítulo de hoy. Título principal: las obras de la carne, quinta parte. Y como subtítulo tenemos los pecados de libertinaje. Resulta muy curioso, ¿no?, que el apóstol incluya
conductas tan licenciosas, tan graves, escandalosas como esto, borrachera y orgía, en una carta que se ha destacado por atacar el legalismo de los judaizantes. Acordémonos la problemática que sufrían las iglesias de Galacia, y era precisamente un grupito de falsos maestros que estaban enseñando que los cristianos tenían que regresarse a la ley de Moisés y a las prácticas judías. Entonces estaban caracterizándose por inventarse reglas, por recuperar tradiciones de los judíos, y todo con el propósito de ser más santos, más justos, o mejor dicho, para ser salvados por medio de las obras. Entonces sí, definitivamente es muy irónico que Pablo tenga que hablar estas cosas que se notan que son graves, súper desordenadas, a personas que se jactaban de ser muy estrictas, ¿no?, con la ley. Pero eso no tiene que extrañarnos, porque, hermanos y amigos, el legalismo no soluciona nada nunca. El legalismo, que es cuando queremos inventarnos nuestras propias leyes, o queremos tomar las leyes de Dios para vivir una vida de imposiciones, reglas, lineamientos humanos y observaciones que nos lleven a ser mejores personas, más morales, más justos, más bendecidos, más obedientes, como sea, descansar en uno mismo. Eso es legalismo. El legalismo no arranca el mal del corazón del hombre. No. Tampoco lo logra inventarnos reglas extrabíblicas, ni imposiciones religiosas, ni los esfuerzos aparentemente piadosos que queramos inventarnos nos ayudan o nos sirven para ser más santificados. Todo lo contrario, vemos que en la iglesia de los Gálatas, mientras algunos estaban rindiendo a la rigurosidad de las obras de la ley, parece que un grupo de la iglesia de los Gálatas estaba yéndose al otro extremo, entregarse al desenfreno, a la rebeldía, al libertinaje. Entonces, en esta enseñanza vamos a dividirla en 3 puntos, que son las 3 obras que vamos a mirar hoy. Primer punto, borracheras. Segundo, orgías. Y tercero, cosas semejantes. Al final daremos algunas breves aplicaciones. ¿Listo? Comencemos. Primer punto, borracheras. El término que el apóstol Pablo está empleando en este pasaje está relacionado con el culto pagano a un dios falso que se llamaba Baco, con B larga, así como suena, Baco. Era una deidad griega, romana, greco-romana, que se caracterizaba por las borracheras, las bebidas, las fiestas. Es que, hermanos, cuando nosotros leemos la Biblia hoy, 21 siglos después, no podemos ignorar el contexto sociocultural e histórico. No podemos ignorar que los Gálatas tenían un origen gentil, es decir, ellos no eran judíos. Su forma de vivir era normal como los paganos vivían, en idolatría, politeísmo, o sea, muchos dioses, desenfreno, vidas desordenadas, y todo lo que hemos visto en las obras de la carne. Esa era la descripción de la vida de ellos, tanto como lo es la descripción de los que no son cristianos. La cultura original de los Gálatas, sus costumbres estaban impregnadas por el paganismo. Se supone que ellos habían abandonado el paganismo del todo, como ya hemos visto en predicaciones anteriores. Pero parece que todos, o por lo menos algunos de los miembros de la iglesia de los Gálatas, Galacia del Sur, estaban en grave peligro de deslizarse atrás, retomando estas conductas. Ahora, hermanos, hablando de las borracheras, entrando en materia ya, debe tenerse muy presente que el Espíritu Santo no redarguye ni confronta la borrachera
como si se tratara de una enfermedad. Hoy día en la mentalidad humanista, en el posmodernismo, donde la tolerancia y el amor barato imperan en nuestra cultura, todas las cosas se les empieza a llamar con otro nombre. Y a la borrachera ya no se le dice pecado y obra carnal, sino se le está diciendo la enfermedad del alcoholismo. Hermanos y amigos, muchos creyentes y sobre todo los no creyentes latinos han visto suficientes espejos de la condición miserable que es y que produce una vida entregada a la embriaguez. ¿Sí o no? ¿Cuántos hogares han crecido con padres borrachos? Con madres entregadas a la bebida. Esto no es una cosa secreta para nuestra cultura latina. Entonces no podemos tapar el sol con una mano o atrevernos a maquillar el pecado y decirle alcoholismo, una enfermedad psicológica o tal vez física. No, para nada. La Biblia lo llama pecado, obra carnal. El ser humano es responsable de sus actitudes. Eso tampoco es un demonio de alcoholismo. Tampoco, esos son ridiculeces de la metafísica, del neopentecostalismo. Es una obra carnal. Ahora, hermanos y amigos, de todas formas, sería reduccionista o poco juicioso, ignorante, si nos atrevemos a pensar que la idea del apóstol Pablo con señalar las borracheras es prohibir las bebidas alcohólicas. Tampoco se trata de prohibir las bebidas alcohólicas. Y ojo con esto ya lo hemos hablado en nuestra iglesia local y asimismo en otros temas con anterioridad. La cultura israelita, la cultura de Medio Oriente, era muy dada a emplear vino, sidra y demás bebidas de carácter alcohólico, aunque hoy día hayan algunas vertientes anabautistas y demás que quieran decir que se tomaba era jugo de uva y demás. Realmente eso no es cierto. Las bebidas alcohólicas eran cosa común en la cultura de Medio Oriente, tanto como lo es en la cultura alemana, por ejemplo, el tema de la cerveza. De todas formas, tengan en cuenta, por un lado, el apóstol no está prohibiendo las bebidas alcohólicas, ¿cierto? Pero por otro lado, tampoco está dando la licencia para que la gente se emborrache, porque precisamente ese es el pecado, no la bebida como tal, sino la borrachera. Bueno, ahora, cuando el apóstol Pablo habla de la borrachera, no está hablando solamente a tomar vino y el producto del borracho del que se emborracha con vino, porque se borracha con cócteles o con mixturas. Aquí el propósito de Pablo es declarar como pecaminoso todo tipo de exceso, tanto en la bebida como en la comida. Todo tipo de exceso. Piénsese, por ejemplo, cuántas personas han muerto por sobredosis de drogas, cuántas personas han muerto realmente por exponerse a situaciones de autointoxicación. Vamos a Proverbios 20. Proverbios 20. Dice: el vino es fuerte e infame la embriaguez, y todo el que comete excesos en ella no es sabio. No es sabio ningún tipo de exceso. Eso es el producto del exceso de las bebidas alcohólicas. ¿Qué vendría siendo? La borrachera. Por lo tanto, aquí lo que se está atacando es la borrachera, el exceso. Pero pensemos esto, hermanos y amigos, seamos francos. ¿Cuántos cristianos, cuántos neoevangélicos satanizan el vino o la cerveza mientras ellos no son moderados al comer? Porque lo hacen como glotones, desordenados. ¿Cómo se atreven a decir que es más pecado el borracho al glotón? Cuando Pablo está atacando en los excesos. ¿No les parece hipócrita? Hermanos, los hijos de Dios deben caracterizarse por su estado de sobriedad, y eso aplica no solamente para las bebidas
¿Cuántos creyentes sufren de obesidad no por algún tipo de enfermedad, sino porque no tienen autocontrol? Eso es pecado, tanto como lo es el borracho. No estamos llamados a andar en ebriedad. Entonces, no en vano, ese tipo de consumos en exceso están íntimamente relacionados con el ocio. Vamos a Tito, vamos rápidamente a varios pasajes. Tito 1:12. Tito 1:12. Este problema es algo más de tipo cultural, ¿saben? Hay gente que tiene cultura, por ejemplo, mencionaba Alemania, dados a la cerveza, y que es cosa normal como en Colombia tomar tinto o café sin leche. Pero el exceso, por ejemplo, cuántas personas, como veíamos con el tema de la hechicería, cuando hablábamos de Pharmakeia, que por cierto la serie está completa en nuestro canal de YouTube, por si quiere verla también. ¿Cuántas personas, por ejemplo, se vuelven adictas al café? El café como tal no es malo, pero aquellos que generan dependencia de algunas cosas, ese es el pecado. Eso está mal. Lo mismo ocurre con la borrachera. La bebida como tal no está mal, hace parte de la libertad cristiana. Sin embargo, está mal primero cuando se usan en exceso, y segundo, cuando la persona quiere mostrarse bebiendo, siendo tropiezo para aquellos que piensan que está mal. Eso es ser piedra de tropiezo para otros. Nadie puede aprovecharse su propia libertad para dañar a otros creyentes, que eso es otro tema. Pero bueno, el tema de hoy no es la libertad cristiana, solamente que es necesario mencionar eso. Ahora, Tito 1:12 dice: uno de los cretenses, un fulano, dice su propio profeta, aquí está hablando Pablo en sentido irónico, como una especie de poeta de esa región, ha dicho: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias sin entrañas. Otras versiones dan a entender que son personas borrachas, dadas al desorden. Dice en la Biblia, en la Reina Valera actualizada, dice glotones perezosos. Ahí están los excesos. Y los excesos están relacionados con el ocio. La mente que está desocupada es una fábrica que está a la merced de Satanás. Aquel que no tiene nada que hacer, que no tiene que ocuparse. Pablo, por ejemplo, dice, aquellas mujeres jóvenes que no tienen nada que hacer, mejor cásense, críen hijos, porque las que no lo hacen terminan entrometiéndose y volviéndose chismosas. Ahora, los varones que se vuelven ociosos, perezosos, pasan como en la iglesia de los tesalonicenses. Se empiezan a entrometer en asuntos que no les importa o a divagar. En nuestra cultura latina, la borrachera está muy relacionada con el ocio. ¿Cuántos hombres perezosos se sientan en las cantinas o en las tiendas de las esquinas de sus barrios y se sientan toda la tarde a beber porque no tienen nada que hacer? Realmente están relacionadas la una con la otra. Otro, Proverbios 28:7. Dice, Proverbios 28:7. El que se junta con glotones avergüenza a su padre. La borrachera está relacionada con las malas amistades. El que es compañero de glotones, de aquellos que les gustan los excesos, va a terminar avergonzando, siendo vergüenza para su familia. Claro, no es oculto que el que anda con gente necia se va a terminar volviendo necio. El que anda con chismosos es chismoso. El que anda con borrachos va a terminar siendo arrastrado por los excesos de ellos. Bueno, en nuestra cultura también no es oculto que las borracheras estén relacionadas con la violencia intrafamiliar, con las repercusiones en la salud,
con innumerables accidentes de tránsito, incluso con vidas entregadas a la prostitución. Y todo eso está, la borrachera, el exceso está precisamente en esas cosas. Eso es lo que el apóstol Pablo está atacando. Bíblicamente recordemos Deuteronomio 21, el hijo contumaz y rebelde, ¿se acuerdan? Cuando un hijo deshonraba a sus padres, era una persona entregada a la glotonería, al ocio, y no se dejaba corregir de sus papás. El pueblo debía reunirse y apedrear a ese hijo malo. Tenemos el caso en Primera de Reyes 16, el rey Baasa de Israel, un rey impío que se entregaba a la borrachera en su palacio y que precisamente en una condición de borracho, uno de sus servidores se sublevó y lo mató. Tenemos otro caso en Isaías 5:11, aquellas personas, aquellos judíos que habían adoptado la costumbre de ponerse a beber desde la mañana hasta la noche. ¿Cuántas veces en nuestra cultura hay personas que desde temprano están bebiendo y llegan hasta la noche bebiendo? Todo esto son ejemplos condenables de individuos que se han entregado al desenfreno de las bebidas alcohólicas. Hermanos y amigos, o más bien, mis hermanos, toda libertad de conciencia se basa en la licitud. Hay cosas que podemos hacer, que tenemos libertad de hacerlas, de practicarlas, pero como les digo, no podemos ser tropiezo contra otros aprovechándonos de nuestra propia libertad. Así que es una recomendación para los cristianos evitar dedicarse a la venta de bebidas alcohólicas. Esto no es una regla de la iglesia, no es una regla religiosa como harían los legalistas, es una recomendación. ¿Cómo se sentirá un creyente sabiendo en su conciencia que el sustento suyo viene de la destrucción de hogares de aquellas personas que se entregan a la borrachera? Peca igualmente el que ofrece intencionalmente bebida a su prójimo como el que la bebe. Habacuc 2:15 nos habla en ese sentido. Habacuc 2:15. Hay personas que dicen: yo no bebo, pero pues yo le gasto a mi amigo. Y el amigo quizás no tiene ese mismo control. Entonces peca igualmente, aunque la persona no esté cayendo en sí mismo. El pecado no es solamente cuando uno lo comete, sino cuando uno hace que otros caigan en él. Habacuc 2:15 dice: ay del que da de beber a su prójimo sedimentos de ira y lo embriaga para contemplar su desnudez. ¿Cuántos cristianos han caído en desprestigio, en mal testimonio, porque le recibieron una botella de cerveza a su amigo que solamente quería burlarse de él y empezar a señalarlo por haber tomado esa cerveza? Que la cerveza como tal no estaba mal, pero el individuo utiliza eso para burlarse del testimonio. Entonces, ay del que quiere ver la desnudez, la vergüenza de su amigo y por eso le ofrece bebidas. Tenemos varios casos en la Biblia, ¿no? Además de los que hemos mencionado, recordemos cuando David embriagó a Urías, ¿no? Para disimular su situación de adulterio. Segunda Samuel 11:13 nos muestra eso. Por eso la Biblia sí le prohíbe, o más bien le aconseja evitar a toda costa a los que son líderes a beber vino. Proverbios 31:4 dice: ten cuidado de los reyes, oh Muel, de los reyes que beben vino y de los gobernantes que beben licor, no sea que habiendo bebido te olvides del dador de la ley y perviertas el derecho de los necesitados. Porque está asociada la borrachera con la falta de sobriedad. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué dictamen justo puede dar un juez que está borracho? ¿Qué dictamen justo puede dar una persona, un justo juicio? Alguien que no está teniendo control de sí mismo, que está fuera de sus cabales. Primera de Timoteo 3:3 dice que el que está llamado al ministerio de pastorado, que el que anhela obispado, no debe ser dado a mucho vino.
Bueno, ahora hermanos, ¿cómo debe reaccionar la iglesia frente a un creyente que es descubierto en borrachera o otro tipo de exceso como la drogadicción? Primera de Corintios 5:11. Vayamos para allá rápidamente, se nos está acabando el tiempo. Primera de Timoteo 5:11. Dice: les he escrito para que no se junten con alguno que llamándose hermano sea fornicario, estafador, idólatra, calumniador, borracho o ladrón. Con uno que sea así, ni siquiera coman pan. Pues ¿por qué voy a juzgar a los de fuera de la iglesia? Ustedes pues juzguen a los que están dentro, porque Dios juzgará a los que están fuera. Expulsen pues a ese malvado de entre ustedes. La borrachera está incluida en esta lista de pecados escandalosos, pecados que pueden ser de gran desprestigio para una familia, para la iglesia local. Son pecados que pueden descalificar a un pastor, porque se dice que no puede ser dado a mucho vino. Un pastor que es entregado a los excesos como la glotonería o la borrachera, ¿por qué va a ser pastor? Está descalificado bíblicamente para ello. Ahora, un creyente que está entregado a la borrachera, a las drogas, y el pastor se entera de esto, lo mejor es disciplinar a ese individuo excomulgándolo. Algunos, en nuestros tiempos, insisto, de humanismo, de esa gracia barata, pueden objetar y dicen, bueno, ¿quién le dio derecho a un pastor o a la iglesia de decir quién entra o no al cielo? Bueno, es una pregunta incluso mal hecha, capciosa. Ese tipo de cuestionamientos solamente provienen de individuos que toleran el pecado escandaloso en su propia vida y en la vida de otros. Y además ignoran la pureza de la iglesia y la disciplina que se demanda de ella. La escritura es clara que si una persona, por más creyente que diga ser, actúa abiertamente en estas obras carnales y no se arrepiente, ojo con esto, no se arrepiente, es porque está perdida en sus pecados. Volvamos a Corintios, 1 Corintios 6:10. ¿Qué dice? Ni los avaros, ni los ladrones, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Entonces no es que el pastor o que la iglesia los esté echando del cielo o los esté condenando. Es la palabra de Dios la que está diciendo que no son salvos, que no heredarán el reino de los cielos. Contra aquellos borrachos que no se arrepienten, Dios ha prometido que Él embriagará su espada con la sangre de ellos. Deuteronomio 29:19, Isaías 63:6. Es más, Dios mismo ha prometido traer sobre el mundo las copas de su ira. Derramará para embriagar de su juicio a aquellos que no se arrepienten. Segundo punto, hablemos de las orgías. Es un término bastante fuerte y el apóstol Pablo lo está usando aquí. El segundo término que trata Pablo es uno que se refiere a los bacanales, con B larga, bacanales, que se celebraban en las culturas paganas. Los cultos paganos estaban íntimamente relacionados con la sexualidad. Por ejemplo, en el diccionario de la Real Academia dice: orgía es reunión de personas en la que se practica sexo sin moderación y generalmente se consume alcohol y otros estimulantes. Y abajito dice en la página de la RAE, segunda definición, exceso o gran abundancia de algo. Mire qué interesante, ¿no? Resulta que en las culturas paganas, y lo sigue haciendo todavía, había la costumbre de festejar en reuniones bien aglomeradas, donde se cometían gran cantidad de excesos, desenfreno, inmoralidad sexual, drogas y lo que usted se imagine y no se alcance a imaginar. En los días de hoy se sabe de fiestas que se extienden hasta tarde de la noche o hasta el día siguiente, carnavales como el de Barranquilla aquí en Colombia, bares, discotecas, burdeles y centros de proxenetas.
Todo eso hace parte de esta inmundicia, de esa inmoralidad que Pablo está hablando y que era propia de la cultura regional de los Gálatas. Lo que sucede, hermanos y amigos, es que cuando hemos sido llamados por la gracia del Señor, a los que han sido llamados, Cristo los justifica, los purifica, los salva, los renueva, los hace nuevas criaturas para que anden en santidad, apartándose de eso que para ellos antes era su cultura. Ahora reciben la ciudadanía de los cielos, una cultura nueva. No es extraño, hermanos y amigos, que en ese tipo de fiestas ocurren muchas cosas. ¿Dónde están las mayores tasas de homicidios, de pleitos callejeros, de ventas de estupefacientes, de infidelidades, incluso de lesiones personales, promiscuidad, hurtos? En ese tipo de lugares de desenfreno y de libertinaje. Vamos a Lucas 21. Lucas 21, 34. Dice el Señor Jesús: tengan pues cuidado de sí mismos, para que sus corazones jamás se endurezcan por la disipación o el desenfreno. La embriaguez, las preocupaciones del mundo, de modo que aquel día venga repentinamente sobre ustedes. Cristo advierte a sus discípulos a no dejarse distraer por estas cosas para que su regreso no los tome por sorpresa. Romanos 13:13 dice: conduzcámonos como de día, no en desenfrenos, ni en embriaguez, ni en lecho impuro, sino vístanse de nuestro Señor Jesucristo. Estamos llamados a vivir como si estuviéramos inmersos en la oscuridad de la noche, porque Cristo nos ha santificado. Hermanos, Dios hizo la comida y la bebida para disfrutar de ellas. Eclesiastés 5:18 lo dice, que es un don de Dios disfrutar de la comida, de la bebida, de nuestro trabajo, con la mujer que amamos. Pero aún estas bendiciones deben disfrutarse de manera mesurada y digna, de una manera que glorifique a Dios. 1 Corintios 10:31 dice: sean que coman o que beban o hagan cualquier otra cosa que sea para la gloria de Dios. Amén. Tercer punto: cosas semejantes a estas. Todas las obras carnales que se han enumerado, notemos que han sido tratadas por igual. Es igualmente obra carnal, no digna de heredar el reino de los cielos, el que es infiel a su cónyuge, el adúltero, como el que guarda rencor o divide. Es lo mismo. Es lo mismo el hechicero, el que tiene juegos con la magia y practica demás cosas ocultistas. Es igual de censurable, de malvado, que el que tiene enemistad con su hermano, el que guarda iras. Entonces, no solamente han sido tratadas por igual, sino que el Señor nos permite esto, darnos cuenta que esta lista de obras de la carne que están en Gálatas no son todos los pecados que existen. Esta frase demuestra que estas no son las únicas obras de la carne. Hay otras que son semejantes a estas, que es lo que hemos estado haciendo en nuestras exposiciones. No solamente hablamos de lo obvio, de lo que está ahí literalmente, sino vemos las cosas que se desprenden de ellas.
Porque si hablamos por ejemplo, recuerdan cuando hablamos de hechicería, hablamos de otras cosas, hablamos de los vicios. ¿Se acuerdan cuando hablamos de homicidio, cuando aplicábamos y decíamos el resentimiento? En fin, de una cosa sobresalen otras. Toda acción que sea similar o que derive del adulterio, de la fornicación, de la inmundicia, de la lujuria, de la idolatría, de la hechicería, de las enemistades, de los pleitos, de los celos, de las iras, de las contiendas, de las divisiones, de las herejías, de las envidias, de los homicidios, de las borracheras, de las orgías, todas son igualmente pecaminosas y por lo tanto condenables. Y esto demuestra que los principios morales de la ley de Dios están vigentes, los 10 mandamientos. Amén. Para ir terminando, preguntémonos algo, hermanos y amigos. ¿A quién le está escribiendo el apóstol Pablo esta carta? A iglesias cristianas fundadas por un apóstol, iglesias hermanas. ¿Puede un cristiano genuino pecar en cualquiera de estas obras de la carne que hemos mencionado hasta el día de hoy? Claro que sí. Son obras de la carne. Esto no significa que el creyente esté autorizado para satisfacer sus propios apetitos, pero ciertamente hay una semilla de cada uno de estos pecados en nuestros corazones. Génesis 9:21 que nos muestra a Noé, un patriarca justo, cayendo en borrachera. ¿Perdió su salvación Noé? No. ¿Estuvo bien que no hiciera eso? No. El Señor disciplina a Noé, amonesta a Noé. Noé pecó. Se dejó llevar por el exceso. No se supo medir y pecó. Por su culpa, uno de sus hijos fue maldecido por su pecado. Pero hermanos y amigos, puede que tengamos semillas, tengamos luchas contra estas cosas. Quizás alguno esté luchando con pecados de inmoralidad sexual. Quizás otros tengan luchas con pecados de falsa religión, con pecados contra su prójimo, contra la iglesia, contra los excesos en su alimentación. Pero el Espíritu Santo capacita a sus hijos para poder resistir su vieja naturaleza. Nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre, sigue estando presente en nuestras vidas. No estamos en cuerpos glorificados todavía. Pero la presencia de Dios en nuestras vidas se va a reflejar en la lucha que estemos dándole al pecado. No somos perfectos, pero tiene que haber una batalla. ¿Hay una batalla en su vida contra estas cosas? Porque es imposible que un cristiano genuino lleve una vida inmersa en estas cosas. En definitiva, Dios ha provisto un excelente socorro a sus hijos a través de su buen espíritu, de la nueva naturaleza que han recibido de Él. Dijo el pastor John Owen en el siglo XVII, abro comillas, no mortificar el pecado diariamente es pecar contra la bondad, benignidad, sabiduría, gracia y amor de Dios, quien nos ha equipado con el principio para hacerlo. Cierro comillas. ¿Cuál es ese principio? Andar en el Espíritu, no satisfaciendo los deseos de la carne.
Así que cada creyente debe examinar su propia vida en todas sus prácticas. En vez de entregarse al desorden o al exceso, el cristiano está llamado a llenarse del Espíritu Santo. Vamos a 1 Corintios 10, 23. 1 Corintios 10, 23. Dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo edifica. En otro pasaje en Corintios también dice: no me dejaré dominar de ninguna de ellas. El cristiano puede tomar alguna bebida en compañía de su señora esposa, en la intimidad de su hogar, con sus amigos igualmente creyentes, sin ser tropiezo contra otros, sí, aunque esto vaya en contravía al legalismo de los neoevangélicos. Pero no nos podemos dejar dominar por ninguna cosa, por más lícita que sea. Recordemos, por allá en Proverbios dice: hijo mío, puedes comer de la miel, come de la miel porque es buena, pero si comemos mucha miel podemos vomitarla. Que el Señor nos ayude, hermanos, para tener dominio propio, y más bien llenémonos de esto. Efesios 5, 18. Efesios 5, 18. Dice: no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, sino sean llenos del Espíritu. Hermanos, ser llenados por el Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu, no es una experiencia electrizante a manera de locos y esquizofrenia. No es desorden, ni tararear, balbucear palabras sin sentido. Ser llenos del Espíritu Santo es esto. 19, ¿qué dice? Hablen entre ustedes, ¿con qué? Salmos, himnos, cánticos del Espíritu. Canten al Señor con sus corazones y den gracias a Dios Padre en todo tiempo, a favor de todos los hombres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sométanse unos a otros en el amor del Cristo. Ser llenos del Espíritu Santo es llenar nuestra boca con la palabra de Dios, es tener una vida de alabanza en gratitud al Señor y en sujeción a las autoridades bíblicas. Qué irónico que hay mucha gente que dice estar llena del Espíritu Santo, que no se sujeta a la Escritura, no se sujeta a ninguna autoridad, no sabe nada de la palabra y la doctrina santa, bíblica, histórica, y sus alabanzas no están llenas de salmos ni cánticos espirituales, sino de cosas egocéntricas. Qué triste es que se piense que ser lleno del Espíritu Santo es todo lo contrario a ser lleno del Espíritu Santo. Hermanos, el que ha nacido de nuevo, el que ya nació de nuevo y tuvo una vida de antes. 1 Pedro 4:3 dice: ya basta, ya fue suficiente con esa vida de desenfreno que tuvimos antes. Ya llegamos a Cristo, ya no necesitamos, ni queremos, ni debemos volver atrás. Y si alguno de nosotros ha pecado en borracheras, en desórdenes y excesos, o en cualquiera de las obras de la carne, abogado tenemos para él con el Padre, hijitos. Un sumo sacerdote que fue santo, justo, apartado de los pecadores, santo, hermoso, que multiplicó el vino, que hizo el vino en la fiesta para celebrar un matrimonio. Aquel Señor Jesús que recibió a la adúltera y le dijo: vete y no peques más. Aquel Señor Jesús que recibió al asesino Saulo de Tarso y lo convirtió en el apóstol de nosotros. Ese Señor Jesús sigue recibiendo a los pecadores que se arrepienten, pero también trata con justicia y santidad a los cristianos que dicen ser cristianos, pero que están entregados al libertinaje, al desenfreno y no se arrepienten. Volvamos a Cristo en todas nuestras prácticas. Y usted, querido amigo que ha sido invitado, que no tiene a Cristo en su vida, porque no hay una confesión de fe genuina en su vida, usted está viviendo en excesos, aunque no quiera reconocerlo. Si no se arrepiente, realmente esto aplica para su vida, no heredará el reino de los cielos.
Así que reciba al Señor Jesús por medio de la fe. No le pido que haga alguna obra o que repita un rezo. Solamente deposite su confianza en Jesús. Conozca al Señor Jesús y Él lo ayudará para vencer definitivamente esas obras de la carne que viven en usted y que hasta ahora lo han dominado. Oremos. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias, porque nos has dado tu santa palabra para guiarnos a toda verdad. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos pecado contra ti y aún contra nosotros mismos, y aún siendo tropiezo contra otros, Señor. Perdónanos cuando hemos sido desordenados y desenfrenados en nuestra alimentación o en nuestras bebidas. Perdónanos, Señor, todo tipo de exceso, de tolerancia para con las festividades mundanales, donde solamente hay desorden y desenfreno, Señor. Te damos gracias porque tú nos rescataste, Señor, de esa vida que teníamos que ya nos basta. Ya nos basta, Señor. Nos has llamado a santidad. Santifícanos, Señor. Nos avergonzamos de lo que hicimos antes en nuestra vida pasada. No nos permitas volver atrás de ninguna manera, Señor. Permítenos amonestar con misericordia si descubrimos a alguien en pecado. Te rogamos que si algún creyente está en un pecado escandaloso, que se arrepienta profundamente antes de recibir tu justa disciplina, Señor, la cual es bíblica y santa. Te rogamos, Señor, que guardes nuestro corazón, que se refleje la vida de Jesús en cada uno de nosotros con la ayuda de tu Espíritu Santo para andar en sobriedad como de día, cada día de nuestras vidas, Señor, en luz, en pureza, en dominio propio, en templanza, en autocontrol para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mis hermanos, toda gloria sea para el Señor nuestro Dios, quien nos permite estudiar su palabra versículo a versículo y así descubrir y nutrirnos de tantas riquezas que hay en ella. La palabra de Dios no es una lista de cosas por hacer y no hacer. La palabra de Dios es la única que nos da sabiduría para la salvación que es en Cristo Jesús, para conocer la pureza y el carácter de un Dios que es bueno, santo y lleno de gracia para los que Él llama. Si el Señor lo ha llamado, no se endurezca como hicieron los israelitas en el desierto, sino reciba esa palabra de todo corazón. Amén. Bueno, mis hermanos, el miércoles continuamos con nuestra serie del libro de Salmos. Tendremos, con el favor de Dios, probablemente la compañía de algún hermano de nuestro seminario para acompañarnos en la enseñanza. Y el próximo domingo continuamos con la serie de Segunda de Tesalonicenses, la cual ya le dimos introducción. Todas estas series están disponibles en nuestro canal de YouTube bajo el nombre de la Iglesia Bautista Reformada de Girón. Bueno, no siendo más, gracia y paz, el Señor les bendiga.